Muy buenos días a todos ustedes y bienvenidos a esta Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana, que se reúne esta mañana para celebrar la entrada como académico correspondiente de nuestra institución a la doctora Isabel Moreno Gallent. Siguiendo el orden del día de actuación, en primer lugar, el doctor Carlos Tejerina Botella, académico de número de nuestra corporación, les dirigirá la palabra introduciendo a la nueva académica. Carlos, cuando quieras. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimas autoridades, ilustrísimos académicos, señoras y señores. Es para mí un honor y un placer presentar a la doctora Isabel Moreno como nueva académica correspondiente de nuestra querida institución. La doctora Isabel Moreno, amiga y colega de toda la vida, y me van a perdonar que me pongan las gafas. La doctora Isabel Moreno, amiga y colega mía, tiene un dilatado currículum. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia en 1981, doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia en el 93, tesis realizada en la Cátedra de Anatomía en colaboración con la Cátedra de Anatomía Patológica con la calificación de sobresaliente cum laude. Diploma en Médico de Empresa, numerosas estancias en centros extranjeros de gran prestigio, Clínica Pitangui, Hospital de la Santa Casa de la Misericordia, Río de Janeiro en Brasil, Clínica Privada Profesor Michael Drever en Toronto, Canadá, Clínica San Juan de Dios de Chiclayo en Perú. Como experiencia profesional destacamos una actividad continuada e interrumpida, primero como médico y luego como especialista en cirugía plástica y reparadora desde 1989 hasta la actualidad. Integrante del equipo médico-quirúrgico de la Clínica Fontana de Valencia desde 1981 hasta 1999. Cirujano plástico desde el 1989 hasta la actualidad en la Clínica Quirón de Valencia. Médico especialista responsable de la Clínica Isabel Moreno de Valencia desde 1999 hasta la actualidad. Es asimismo miembro numerario de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, de la Sociedad de Senología y Patología Mamaria, de la Asociación Española de Cirugía Plástica y Estética, de la Sociedad de Medicina para el Antienvejecimiento y Longevidad, del Instituto Médico Valenciano y de la Sociedad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora de la Comunidad Valenciana. En su experiencia investigadora destacamos ser autora de 16 artículos científicos, de los que 13 están publicados en revistas indexadas. Cabe destacar el último trabajo publicado en la revista PLOS ONE, Area Multidisciplinary Sciences, primer fruto de la colaboración activa en los últimos años con el proyecto de investigación de la doctora Carmen Escobedo Lucea, financiado por la Academy of Finland. El resto de sus publicaciones incluye un artículo de la revista Aesthetic Plastic Surgery, 9 publicados en la revista internacional Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana, editada en la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Es autora de 4 capítulos de libro, publicados por Elsevier, o Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, o el Colegio Oficial de Médicos de Valencia. Participante como colaboradora en 5 proyectos de investigación, incluidos en programas de comunidades autónomas y otros organismos públicos o privados sometidos a evaluación externa. Destacamos su colaboración desde el año 2000 hasta la actualidad con la doctora Carmen Escobedo Lucea dentro del TC Engineering Group, participando en 4 proyectos pivotados, primero en la Universidad de Valencia, en el Centro de Investigación Príncipe Felipe y posteriormente en la División de Biofarmacia y Farmacocinética de la Universidad de Helsinki. En la actualidad participa en un proyecto de la Academia de Finlandia que tiene vigencia hasta el 2018.
asistido y colaborado en más de 40 congresos de nuestra especialidad, participado como ponente con presentación de comunicaciones, tipo oral o póster, y siendo, en ocasiones, miembro de los comités científicos u organizadores. De las últimas ponencias orales destaca la participación en el 6º World Congress of Xenology International del 2010 en Madrid y el 31 Congreso de la Sociedad Española de Xenología y Patología Mamaria del 2012, en el 44 Congreso de la Sociedad Portuguesa de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética en junio de 2014 y en el 20 Congreso Internacional de la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica, Cancún 2014. También ha intervenido como vocal de tribunal en 2 tesis doctorales leídas en la Universidad de Pamplona y en la Universidad de Jaime I de Castellón. Con respecto a la experiencia docente de la doctora Moreno, destacamos posesión del título de especialista en cirugía plástica y reparadora en el 90, con impartición de más de 1.200 horas de docencia, teóricas y prácticas, cumpliendo los criterios de calidad indicados en asignaturas de primer y segundo ciclo, optativas y troncales, de las titulaciones oficiales de Medicina, Cirugía, Enfermería, Podología, Fisioterapia y Farmacia de la Universidad de Valencia. Participante en varias ocasiones en la docencia en cursos de posgrado de la Universidad de Valencia, curso de posgrado en valoración del daño corporal, módulo salud, respuesta humana y sus alteraciones. Y en la Universidad de las Islas Baleares, máster universitario en medicina estética. Amplia experiencia docente no universitaria, profesor de medicina deportiva, docente del Instituto Médico Valenciano, docente de la Asociación de Medicina de la Educación Física y el Deporte de la Comunidad Valenciana, docente de cursos de los colegios oficiales de médicos de Valencia y de Madrid, y también docente en cursos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Para finalizar y no alargarme mucho, podemos destacar su participación en el Grupo de Consolidación de Innovación Docente en el Departamento de Anatomía y Embriología Humana de la Facultad de Medicina y Odontología de Valencia. Muchas gracias. Ahora pasamos a presentar a la doctora Isabel Moreno, que nos va a hablar de la historia de la cirugía plástica. Y creo que le he movido un poquito el ordenador al ponerle esto. Doctora Moreno. Es así. Gracias. Excelentísimo señor presidente, excelentísimo e ilustrísimos señores académicos, excelentísimas e ilustrísimas señoras académicas, señoras y señores, amigas y amigos todos. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a los miembros de esta ilustre academia. Es para mí una gran responsabilidad y sin duda un reto, como mujer y como médico, que me hayan permitido entrar en ella, como académico correspondiente. Especialmente al excelentísimo señor presidente, doctor don Antonio Llombart, y a la Junta de Gobierno Académico. Destacar mi agradecimiento al profesor Justo Medrano, que me propuso y al que admiro como médico, como cirujano, como profesor y, lo que es más importante, como persona. Gracias, Justo, por tu estímulo constante y gracias sobre todo por tu amistad. A los profesores, don Víctor y doña Elvira Ferres, que siempre me han animado a seguir adelante con mis estudios. Al profesor y gran amigo, el doctor don Francisco Martínez Soriano, y al profesor Luis Aparicio, que son los que me han permitido llevar a cabo mi actividad docente, y en general a todo el Departamento de Anatomía. Agradecer al doctor Carlos Tejerina sus palabras y su apoyo para ingresar en esta institución. Como ustedes saben, me dedico a la práctica de la cirugía plástica, estética y reparadora desde hace algo más de 30 años. Tengo que reconocerles que cuando entré en esta casa, mi sagrada facultad de medicina, quería ser médico pediatra, pero mi afán por aprender me llevó a entrar en un servicio de traumatología y accidentes laborales en la Cruz Roja, en el servicio del doctor don José López Trigo. Estaba yo en segundo curso de medicina y fue allí cuando me di cuenta de que lo mío era la cirugía. En cuarto curso de medicina entré a formar parte como alumno interno por oposición del servicio del doctor don Benjamín Narbona.
Mi interés por la cirugía me llevó a pensar que en el futuro sería a lo que me dedicase. Trabajé allí con el doctor don Enrique Fuster, que fue quien me hizo conocer la cirugía de la mama, y a quien agradezco que sea hoy una de las partes de mi trabajo que más desarrollo. Cuando acabé mi carrera, empecé a colaborar con el doctor Ramón González Fontana, mi maestro, con quien tuve la suerte de formarme en el Hospital General de Valencia. Fue entonces cuando me enamoré de una especialidad tan intensa y tan necesaria como la cirugía plástica, estética y reparadora. Como decía Krebs, la importancia de elegir un buen maestro cuando uno comienza la carrera científica. Mi gran cariño y sincero agradecimiento a mi maestro, con quien colaboré estrechamente hasta su fallecimiento. Agradecer a grandes profesionales que han permitido que me formase con ellos, profesores como Ivo Pitangui en Brasil, Michael Drever en Canadá y sin duda ninguna, y recientemente fallecida, la doctora Madeleine Leyur, quien siempre decía que las mujeres éramos muy buenas segundas, pero que algunas llegaban a ser primeras. No quiero olvidarme de compañeros cirujanos plásticos que siempre me han transmitido su apoyo y su cariño, y que no cito, pero con los que cuento siempre. A lo largo de mi actividad profesional, he contado siempre con la ayuda de grandes profesionales, pero sin duda mi equipo, las doctoras Marta Rivera y Paqui Torres, Irma, Esther, Isabel, Vanessa, Mar y Gema, mi amigo siempre y gran anestesista Pepe Ricard, y la nueva incorporación del doctor Salvador Folgado. Y sin duda, las doctoras Luisa Morey y Carmen Escobedo, con quien he compartido siempre la actividad investigadora. Todos ellos responsables de que mi trabajo siga adelante. Gracias a todos vosotros por estar conmigo. Especial consideración a mi suegro, el doctor don José Zaragosí Moliner, a quien estoy segura le hubiera gustado mucho estar hoy aquí presente. Agradecimiento a mis padres, que hoy se sentirían muy orgullosos y que siempre me inculcaron una conducta ética y un gran valor, la humildad. Agradecimiento a mis hijos, que siempre han sabido ser tolerantes con una madre que siempre estaba estudiando o trabajando. Finalmente, dar las gracias a mi marido, José Luis, que sin duda es el responsable de que hoy esté aquí con ustedes. Compartimos muchas cosas, pero sin duda una de las que más nos une es nuestro amor por la medicina. Gracias por tu apoyo y comprensión. Bueno, y ahora, visto esto, doy comienzo a la conferencia que he preparado para ustedes. Voy a hablarles de lo que es la cirugía plástica, el presente y el futuro. El profesor Hinderer, un profesor de origen alemán, pero español, la definía como la especialidad interesada en afecciones de origen congénito o adquirido, lesiones traumáticas, enfermedades degenerativas o problemas consecutivos al envejecimiento, en pacientes de ambos sexos y a cualquier edad. Es una cirugía que ayuda a la reparación y mejora de la función, a la normalización de la apariencia y el bienestar. He organizado la conferencia que les voy a dar para hablarles un poco de lo que es la historia de la cirugía plástica, las distintas especialidades, la importancia de la cirugía estética dentro de lo que es la cirugía plástica. Quiero desmitificar o quitar la frivolidad que supone la cirugía estética y demostrarle lo importante que es. Hablaremos de las estadísticas de la cirugía estética que se hace en nuestro país y luego concluiremos con la investigación y el futuro. Si hablamos de la historia de la evolución de la cirugía plástica, no es una especialidad nueva. Ya en Egipto, a través de antiguos papiros, se describen las primeras reconstrucciones de cara, en el papiro de Gunn Smith en el año 2000 a.C. En América, las principales culturas, aztecas, mayas e incas, ya utilizaban hilos de sutura, hilos de seda como materiales de sutura y practicaban craniectomías. En Asia, los hindúes fueron los primeros que amputaban las narices como castigo e iniciaron la reconstrucción nasal. Para ellos, cualquier signo de humillación era una amputación nasal. Por tanto, las amputaban y luego ya las reconstruían. En Europa, el padre de la medicina, Hipócrates, sin duda, recetaba pomadas y ungüentos con fines cosméticos. Recomendaba el lavado de las heridas con agua del mar y habló sobre futuros materiales de sutura. Pero sin duda ninguna, el auge de la cirugía plástica se inicia con la Primera y Segunda Guerra Mundial, debido al gran aumento de heridos, traumatismos, quemaduras y amputaciones. La especialidad como tal de cirugía plástica surge en el año 1955 y ya es a finales de este siglo XX cuando surge la subespecialidad de cirugía estética.
Voy a hablarles de las distintas subespecialidades. La cirugía plástica, estética y reparadora agloba una especialidad muy amplia. Y aquí voy a discernir un poco lo que es la cirugía plástica, que es esa parte de la especialidad dedicada a la reconstrucción y reparación de estructuras, mientras que la cirugía estética es la parte de la especialidad dedicada a mejorar el aspecto y la forma. Las primeras imágenes corresponden a una de mis estancias en un hospital en Perú, en Chiclayo, donde un equipo de cirujanos plásticos de la Sociedad Española de Cirugía Plástica íbamos a operar y nos encontrábamos con este tipo de patología. Corresponden todos a malformaciones congénitas, cicatrices y secuelas de quemadura. En la imagen de al lado podemos encontrarnos como la cirugía estética es diferente. Lo que va a hacer es corregir el aspecto y mejorar la forma. Los cirujanos plásticos hacemos reconstrucciones. Aquí les muestro una reconstrucción de lo que sería una oreja. Para aquellos que no se sitúen, vemos que esto es una malformación congénita, es un paciente que ha nacido con la ausencia del pabellón auricular. Lo que podemos hacer es una reconstrucción. Lo que hacemos es que cogemos una parte de los cartílagos costales para que se sitúen y de esa manera lo que vamos a hacer es reconstruir, esto sería la costilla, y vamos a reconstruir lo que sería la base del pabellón auricular. Lo que hacemos ya una vez tenemos tallado el colgajo, lo vamos a introducir debajo de un bolsillo de la piel y como ven aquí ya tenemos prácticamente la base de lo que será el futuro pabellón auricular. Esto sería tal y como lo dejamos nosotros en una primera estancia, para que luego en un segundo tiempo ya simplemente colocando un injerto por la parte posterior lo separaríamos y nunca conseguiríamos una oreja perfecta natural, pero sí lo más parecido a tener un pabellón auricular y que el paciente no tenga el estigma de la ausencia del mismo. Pero no voy a hablarles de temas tan profundos o que algunos de ustedes se pueden asustar. Voy a hablarles un poco también de la importancia de la cirugía estética. El objetivo de la cirugía estética es mejorar el aspecto y la forma. Es la reparación de la forma acompañando a la recuperación funcional, lo cual proporciona al paciente un aspecto más agradable y en consonancia con las normas de belleza imperantes en cada momento. ¿Por qué? Porque lo que para unos es bello, para otros no lo es. Los conceptos de belleza cambian a lo largo de la historia, pero sin duda, como conceptos y como belleza femenina, hemos considerado siempre la Venus de Willendorf en el año 20.000 a.C. y posteriormente la Venus del Milo como prototipo de la belleza helénica, que es la que perdura hasta nuestros días. Mientras que como prototipos de belleza masculina podemos hablar del Apolo de Belvedere y del David, sin duda, de Miguel Ángel. Pero como les decía, el concepto de belleza es diferente y ha ido evolucionando a lo largo de la historia. En la Edad Media nos encontramos como que el prototipo de belleza corresponden a las imágenes de las vírgenes, bellezas angelicales. En el Renacimiento, Durero, sin embargo, pinta a una mujer en el que de la belleza sensual se pasa a la rigidez y ausencia de rasgos pasionales. En el Barroco aparecen las tres gracias de Rubens, donde las formas se vuelven voluptuosas, conceptos que han ido evolucionando y cambiando a lo largo de la historia. Sin duda alguna, Leonardo da Vinci, médico, ingeniero, arquitecto, artista, pintor, es el que estableció las bases y los cánones de lo que serían las bellezas adecuadas e ideales. Llegamos ya a la belleza del siglo XX, donde la belleza deja de ser un valor relacionado con el placer de la contemplación. Se interpreta el mundo con una mirada diferente. Y finalmente, en el siglo XXI, que estamos en la era del consumo, de la publicidad y de la estética de la belleza. Pero no solamente les voy a hablar de belleza. ¿Qué es la fealdad? Posiblemente cada uno de ustedes tendría un concepto o una definición diferente a lo que sería la fealdad. Yo lo he definido como que lo feo es la antítesis de lo bello. Es una carencia de armonía que viola las reglas de la proporción en las que se basa la belleza, tanto física como moral, o una carencia que sustrae el ser lo que por naturaleza debería de tener. En estas fotografías vemos a un niño que ha nacido con un labio leporino y una hendidura palatina. En la segunda imagen vemos a una gran asimetría mamaria, y en la tercera imagen corresponde a un transexual. Todo ello nos llama la atención porque realmente hay una carencia de armonía. Pero llegamos a la imagen, la importancia que le damos a la imagen. ¿Por qué? Porque la imagen
es lo que nosotros vemos, es lo que hace que las personas que nos rodean nos sean gratas y agradables, lo que hace que nos sintamos atraídos hacia otras personas. Las imágenes, pues, actúan como una gran y poderosa fuerza social. Por tanto, la imagen en el siglo XXI es lo que determina que muchas veces vaya acompañado a la seguridad, a autoafianzarse a sí mismo. En una ocasión me invitaron a dar una conferencia porque el título de la conferencia, era una secuencia de conferencias donde se hablaba de cada uno de distintas especialidades y lo equiparaba a un artista. Es decir, el título era El cirujano plástico como artista. Después de mucho estudiar pensé que los cirujanos plásticos realmente no somos artistas, o por lo menos en mi caso. ¿Por qué? Porque ambos, el cirujano y el artista, hablan del lenguaje de la belleza. Pero mientras la obra de arte tiene la finalidad de exhibirse, la del cirujano lo que hace es la de armonizar el cuerpo con el espíritu y que le permita reencontrar su imagen. Belleza es igual a felicidad. Carrel decía que el concepto de la belleza puede cultivarse y desarrollarse de la misma manera que ocurre con los conocimientos científicos, pero no es suficiente, es necesario táctica y técnica. Vamos a centrarnos ya en lo que es la cirugía estética y cómo se hace en la actualidad. La SECPRE, la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, es una sociedad científica fundada en 1956, cuyo principal objetivo es mejorar la calidad de la asistencia, incidiendo en la formación, la ética profesional, la práctica clínica y la investigación en el terreno de la cirugía plástica. Se realizó un estudio cuyo objetivo era conocer el número de cirugías que se realizaba en un determinado año, y las conclusiones fueron que la actividad de la cirugía estética en el 2013 fue de 65.000 intervenciones. Los tipos más demandados de esta cirugía fueron las mamoplastias de aumento, las liposucciones y la cirugía de los párpados. Un 87,8% de las intervenciones fueron realizadas a mujeres, mientras que un 12,2% a hombres, y la edad más frecuente se situaba entre los 33 y los 44 años. Por sexo, como ven en este diagrama, vemos cómo el 87,8% pertenece a mujeres, mientras que un 12,2% solamente a hombres. En mi práctica clínica habitual no es así. En mi práctica, en nuestra clínica, habitualmente tenemos una proporción de 7 mujeres y ya de 3 hombres. En cuanto a los top de las cirugías, en las mujeres fue el aumento de mamas, las liposucciones, las blefaroplastias, aumento y elevación de la mama y las abdominoplastias. Mientras que los hombres, la cirugía más demandada fueron las liposucciones, las blefaroplastias, las rinoplastias, las ginecomastias y las otoplastias. Igualmente por edad, vemos que los diferentes tipos de las intervenciones están en función de la edad. No se opera lo mismo a los 30 años que a los 60. La cirugía más frecuente a los 30 años fue el aumento de mamas, mientras que la cirugía más frecuente a los 60 años fueron las blefaroplastias. Pero voy a contarles nuestra experiencia. Nuestra experiencia, lo que realizamos habitualmente en la clínica. Las intervenciones más frecuentes que realizamos en la clínica en la cirugía de cara son las rinoplastias, otoplastias, blefaroplastias y lifting. Mientras que las cirugías del tronco equivalen a las mamoplastias de aumento, reducción, mastopexias y reconstrucciones de mama. En cuanto a la cirugía del abdomen, realizamos muchas dermolipectomías. Y finalmente, las liposucciones. Nuestra experiencia, nuestras estadísticas, hemos llevado a cabo un estudio en el último año, en el año 2014. Las intervenciones realizadas en el año 2014 en nuestra clínica han sido de 544 y las hemos clasificado según esta gráfica, que como verán estamos totalmente de acuerdo en lo que decía la conclusión del estudio de la Sociedad Española de Cirugía Estética, que decía que las cirugías más demandadas era la cirugía de aumento de mama. En nuestra consulta, si ven esta gráfica, corresponde a todas las cirugías, que son las más altas, y que es la cirugía siempre de mamas. Pero en ella incluimos la cirugía de aumento, la cirugía de reducción, la cirugía de elevación de la mama, las reconstrucciones y también técnicas concomitantes a ellas. En segundo lugar, nos encontramos con las blefaroplastias.
es la segunda cirugía también más demandada. Hacemos blefaroplastias superiores, blefaroplastias inferiores y blefaroplastias superiores inferiores. Y en tercer lugar, en este apartado de la gráfica, nos encontramos con las liposucciones y abdominoplastias. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo con que nuestro número de cirugías está en la misma situación que la de la SEPRE o Sociedad Española de Cirugía Plástica. Voy a enseñarles, a mostrarles un poco las cirugías que hacemos en nuestra consulta, las más frecuentes. La cirugía de blefaroplastia superior. En ella lo que hacemos es mejorar el aspecto de los párpados. Seguramente pensarán que es una cirugía que es lo que primero nos envejece. Si se dan cuenta, ¿dónde nos miramos? Pues todos nos miramos a los ojos. Por lo tanto, los ojos son los primeros que denotan nuestra edad de una serie de cosas más cuando vemos a los ojos. Bueno, pues los párpados manifiestan el primer síntoma de envejecimiento. Determinan una mirada triste y en ocasiones no solamente se operan los párpados desde el punto de vista estético, sino también desde el punto de vista funcional, porque el quitar la piel sobrante del párpado superior va a provocar un aumento de la apertura palpebral. La técnica que utilizamos es una técnica muy simple, realizamos un marcaje, lo hacemos siempre con anestesia local y una sedación, hacemos una incisión y lo que resecamos es la piel. Es una cirugía donde el paciente se incorpora rápidamente a su vida laboral y presenta una gran satisfacción. Como ven, no he tenido mis mejores casos, pero sí algunos significativos para que ustedes entiendan la importancia de realizar este tipo de cirugías a estos pacientes. Si se dan cuenta, este es el preoperatorio y el preoperatorio. Después de la operación, vean cómo simplemente hemos tratado el párpado superior y fíjense cómo aquí ya no tiene esta columna, esta especie de cortina que le sobrepasa y que le impide la visión. Bueno, pues esto es lo que hacemos simplemente mejorando el aspecto de una blefaroplastia superior en este paciente que presentaba una blefarocalasia extrema. También operamos blefaroplastias inferiores, es otra de las cirugías más demandadas. Nosotros utilizamos una técnica donde lo que hacemos es una blefaroplastia transconjuntival. Fíjense cómo hacemos una pequeña incisión dentro del ojo y lo que hacemos es extraer las 3 bolsas de grasa que suponen también un envejecimiento muy manifiesto. Las causas de la protusión de estas bolsas son siempre la laxitud de los tejidos y la protusión de estas 3 bolsas de grasa. Fíjense en esta paciente, es un caso donde simplemente lo que le hemos quitado son las bolsas de grasa del párpado inferior y cómo ha mejorado su aspecto, cómo ha mejorado su imagen. Cirugías más demandadas, la cirugía de las mamas. Fíjense cómo esta paciente es una cirugía de una asimetría, presenta una mama mucho más pequeña y sin embargo la otra es mucho más grande. Es una paciente normal, puede ser perfectamente nuestra vecina y se siente muy mal porque ella no es capaz de desnudarse, de asistir, de ir a un determinado gimnasio porque se siente en inferioridad de condiciones. Sin embargo, al hacerle la cirugía, fíjense cómo ha mejorado mucho su aspecto y la paciente se siente más segura de sí misma. Lo mismo esta imagen. Fíjense la gran asimetría mamaria que presentaba y cómo, realizando una cirugía de mastopexia con implantes, hemos considerado una gran mejoría. Hipoplasias mamarias, pacientes que tienen un volumen muy escaso de sus mamas y que al incrementarles el tamaño de sus mamas hemos conseguido que se sientan mucho mejor con ellas mismas. Hipertrofia de mamas es una patología, no es una patología muy frecuente. Hay muchas pacientes que presentan un desarrollo excesivo de sus mamas y al realizar técnicas de mamoplastia de reducción mejora mucho su aspecto. Igualmente con reconstrucciones de mama. Y finalmente, dentro de las 3 cirugías más demandadas, nos encontramos con la cirugía de las liposucciones. Las liposucciones, que es una técnica muy frecuente, que todo el mundo sabemos y creemos saber lo que es una liposucción, pero que realmente es una técnica quirúrgica que se basa en la extracción de grasa por aspiración. Se lleva a cabo, lo primero que hacemos es una infiltración de los tejidos para distenderlos y para luego poder llevar a cabo una aspiración. La indicación de las liposucciones no es perder peso. A veces llega a mi consulta gente con una obesidad mórbida o con un sobrepeso y dice, yo vengo a que me haga una liposucción y que me deje delgado. Eso no es real. Nosotros siempre tenemos que ser honestos y explicarle siempre al paciente las expectativas que puede conseguir. La indicación de la liposucción no es adelgazar, sirve para cambiar la forma, pero no para las pérdidas de peso.
Y centrándonos ya en lo que también les quería contar, es que aparte de la cirugía estética, como les ha dicho el doctor Tejerina, me dedico a la actividad docente, que es un poco un hobby para mí, pero también me dedico en mis horas libres, que no tengo muchas, a hacer trabajos de investigación. Colaboro ya desde hace varios años con la doctora Luisa Morey y con la doctora Carmen Escobedo, que es una científica, y yo lo que hago es proporcionarle una serie de tejidos, porque luego ellos con esos tejidos son los que van a estudiar y van a desarrollar, y este es el futuro de la cirugía plástica y en general de la medicina. Estas imágenes que ven corresponden, por un lado, a lo que sería una botella de líquido extraído, que es tras una liposucción. Aquí lo que tenemos es una cantidad excesiva de células grasas. Bueno, pues con esas células grasas vamos a llevar a cabo investigaciones y desarrollar tejidos. Y esta otra, diapositiva, que muchos no saben exactamente a qué corresponde a una paciente a la que le hemos hecho una dermolipectomía o abdominoplastia y tras el despegamiento hasta la quilla external hemos conseguido desplazar y traccionar todos los tejidos, y estas dos piezas de fragmento es lo que vamos a utilizar para luego mandarlo a la investigación y desarrollar tejidos como verán. Bueno, el primero de nuestros experimentos o de nuestro trabajo fue el diseñar un procedimiento para el aislamiento y cultivo de células madres mesenquimales de la grasa humana. El tejido adiposo es considerado como una fuente excelente de células madres mesenquimales, al igual que la médula ósea, pero el tejido graso es mucho más fácil de obtener que la médula ósea. Bueno, pues nosotros nos limitamos a darles los tejidos, luego se cultivan y lo que conseguimos es realizar un diseño experimental de diferenciación de estas células, de tal manera que estas células que obtenemos de la grasa extraídas por liposucción van a diferenciarse según los distintos cultivos a células endoteliales, células grasas, condrocitos, células cartilaginosas y finalmente osteocitos. Es decir, que todo el tejido que hemos lipoaspirado y el tejido extraído de las lipectomías contienen subpoblaciones de células madres capaces de diferenciarse en distintos tejidos y va a depender del medio en el que lo coloquemos su diferenciación. Esta investigación nosotros lo hemos llevado a la práctica y nuestra aplicación clínica es la de utilizar estos injertos de grasa como materiales de relleno, autólogos de los propios pacientes. Esta grasa la vamos a utilizar como técnica de rejuvenecimiento facial. Vamos a utilizarla para rellenar en nuestro cuerpo zonas deprimidas, defectos o en pieles que han sido radiadas tras tratamientos por cánceres, vamos a conseguir una mejora de la elasticidad de esa piel. Hablando del envejecimiento, que es algo que también nos preocupa mucho, tenemos que pensar que en las poblaciones cada vez vivimos más años. Tenemos que decir que el envejecimiento de la cara es un proceso inevitable. Son muchos los tratamientos que utilizamos los médicos y los cirujanos para prevenirlo, pero sin duda hay algo que todavía no podemos evitar y es el paso o la eterna juventud. Fíjense esta actriz conocida por todos en sus años jóvenes y sin embargo ha envejecido dignamente, pero ahí están sus signos de envejecimiento. Como les decía, se han utilizado múltiples técnicas, múltiples materiales de rellenos y realmente todavía no tenemos el material de relleno ideal, porque ese material debería de reunir una serie de condiciones. Esas condiciones serían seguridad, eficacia, disponibilidad, relación coste-beneficio, que fuera práctico y sencillo. Ustedes verán y pensarán, seguro que conocen a gente que a lo largo de la historia han sido sometidos a rellenos que hoy en día son indeseables. Hubo una época que se utilizaban mucho los materiales de silicona, que hoy en día eso está muy prohibido porque hemos visto que no es que provocan una toxicidad, pero sí provocan grandes deformaciones. Por tanto, todavía no tenemos el material de relleno ideal, pero sí estamos trabajando con la grasa porque consideramos que será el futuro. Como les decía, se han empleado más de 100 productos de relleno, siliconas, metacrilatos, hidroxiapatita, pero sin duda, hoy por hoy, el mejor es el propio tejido adiposo del paciente. Lo que nosotros hacemos es que el tejido adiposo que extraemos, a menudo del abdomen, con una lipoaspiración manual, utilizando cánulas de 2 milímetros que permiten la obtención, vamos a ir puliéndolo, purificándolo y vamos a llamar a estos injertos macrofat, microfat, SNF y nanofat. Estos injertos, cada vez más finos, lo que vamos a hacer es
inyectarlos en la dermis una vez preparados. ¿Y qué conseguimos con estos injertos? Conseguimos regenerar la piel y mejorar la calidad de la misma. Y sobre todo, un aumento de la elasticidad, debido a un incremento de la cantidad de colágeno de la síntesis de la elastina. Como ven, aquí tenemos una batería de estos injertos preparados, que los hemos ido puliendo, purificándolos, haciéndolos cada vez más finos y que luego vamos a inyectar, como van a ver. Esta es la extracción manual de los injertos. Vean cómo los extraemos con una cánula, haciendo el vacío, y aquí tenemos colocados y ya preparados el macrofat, microfat, SNF y nanofat. Y lo que vamos a hacer, una vez ya obtenidos, lo vamos a inyectar a las pacientes y a los pacientes con el fin de mejorar esa flacidez y sobre todo regenerar la piel. Fíjense, la paciente está despierta y lo que estamos haciendo aquí es regenerar, y fíjense como en esta diapositiva, esta es la parte que ya se han hecho los injertos, y en esta, cómo no, cómo ha mejorado sustancialmente la calidad de la piel. Aquí tenemos varios casos, fíjense antes y después de esta paciente, antes de esta paciente y después, en las que no se observa deformación. Esta paciente huía un poco de la sociedad porque decían que tenía una cara muy masculina, estaba muy deprimida y simplemente con los injertos grasos conseguimos un aumento de los mismos. Otra paciente. Pero no solamente los ponemos en la cara, sino que también los utilizamos para rellenar depresiones, como les he dicho, a nivel corporal. Esto es una paciente sometida a una cuadratectomía por un cáncer de mama y fíjense cómo ha mejorado sustancialmente la calidad de la piel con la utilización de los injertos de grasa. O en pacientes que han sufrido una mastectomía por un cáncer y que simplemente con la utilización de la grasa, no como relleno, no es un relleno, lo que hemos hecho es primero mejorar la piel para que luego pueda sustentar mucho mejor la utilización de los expansores y el implante. Otra de las técnicas del futuro, dejamos para atrás las células grasas, corresponde a los factores de crecimiento. Les estoy contando un poco lo que será el futuro, por dónde evolucionamos. El primer factor de descubrimiento, fue descubierto en el año 1960. Se denominó factor de crecimiento epidérmico, nombre que indica la capacidad de inducir la proliferación celular en cultivos de células de la epidermis. Nosotros, tal y como obtenemos el factor de crecimiento y en general, lo que hacemos es tomar una muestra de sangre de la paciente y centrifugarla. Tomamos una muestra y la dejamos en la gradilla, la centrifugamos, la activamos con una sustancia que es cloruro cálcico y de esta forma las plaquetas liberan los factores de crecimiento que están dentro de su citoplasma y está totalmente demostrado que el objetivo es regenerar los tejidos. Lo utilizan distintas especialistas, lo utilizan los traumatólogos para regenerar articulaciones, lo utilizan los oftalmólogos para mejorar la calidad de las córneas, la utilizan los odontólogos cuando colocan implantes para mejorar sobre todo lo que es el hueso y en general lo que hemos conseguido es una mejora. Sin duda alguna, la cirugía plástica va a evolucionar hacia los trasplantes de cara. Esto lo hacen cirujanos muy experimentados, cirujanos que hacen microcirugía, yo esto no lo hago, pero tenía que comentarles que dentro del futuro de lo que es la cirugía plástica, cada vez se podrán hacer más trasplantes de cara. Son cirugías muy especializadas, son cirugías donde intervienen equipos multidisciplinarios y bueno, se consiguen excelentes resultados. Finalmente, decirles el último proyecto con el que estamos colaborando, que es con el diseño de piel artificial. Este proyecto lo hacemos junto con la Universidad de Helsinki y lo que intentamos es que con las células grasas que hemos obtenido y con la pluripotencialidad y diferenciación de estas células, intentamos conseguir, que ya lo hemos hecho in vitro, piel artificial. Para ello y para conseguir esta piel, lo que hacemos es inyectar y utilizar una impresora 3D. Esto es una impresora de 3D que lo que sirve es para crear maquetas y modelos. Esto es la impresora 3D que se le ha cambiado este cabezal y se le ha colocado una inyección, una jeringa, por donde inyectaremos las células grasas para la formación de la piel. Fíjense cómo este es el cabezal, esta es la jeringa
Estas son las placas donde, como ahora verán, y utilizando impresoras 3D, podemos crear pequeñas láminas de piel artificial. Finalmente, esta es la última, bueno, casi la última diapositiva de mi trabajo, que lo que intenta reproducir es cómo funcionan estas impresoras. Fíjense, como aquí lo que hacemos es que estamos inyectando, como si esto fuera un vaso sanguíneo, esto correspondería a una primera lámina de piel y esto sería un vaso sanguíneo, y lo que inyectamos son células sanguíneas para poder nutrir esos tejidos. Aquí lo que se puede ver es cómo estas láminas de piel, estas impresoras 3D, con la inyección de estas células grasas, están regenerando y formando pequeñas láminas que luego se nutrirán con los vasos para llevar a cabo el desarrollo de los tejidos. Lo mismo con esta. Perdón. Fíjense cómo estas impresoras 3D, con la inyección de esas células, van recreando y regenerando lo que serán los nuevos tejidos. Todo ello forma parte de la ingeniería tisular y todo ello es el futuro que no sabemos cómo llegaremos a desarrollar. No he terminado, estoy casi en ello. Finalmente, y ya como definitivo, decirles que cuando quise acabar con esta frase que dice: cuando el alma acompaña el trabajo de las manos, el resultado es arte. Lo dijo Leonardo da Vinci en el año 1452. Muchas gracias. Seguidamente, la doctora Carmen Leal, secretaria de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines, dará lectura al nombramiento de la nueva académica. La Real Academia de Medicina de la Bien, me van a permitir que les dirija unas breves palabras para celebrar y dar la bienvenida a la nueva académica, a la doctora Isabel Moreno, a quien de entrada felicito por su brillante conferencia. Señor director del Instituto Médico Valenciano, señores académicos, ilustrísimos señores académicos, vicepresidente, secretaria, miembros de nuestra institución, compañeros, señoras y señores, nos hemos reunido en el día de hoy en una sesión científica extraordinaria para dar la bienvenida a una nueva académica correspondiente de nuestra institución, la doctora Isabel Moreno. No es necesario insistir en las cualidades humanas y científicas de esta colega, ampliamente reconocidas en el mundo de la cirugía plástica y estética, de la cual es ella una distinguida especialista en nuestra comunidad. Su currículum vitae ha sido ampliamente y de modo muy brillante relatado en su presentación por el académico de número, el doctor Carlos Tejerina. Ella se une, por tanto, a la academia con distinguidos colegas de su especialidad, que fueron sus maestros y estuvieron en esta
presentes y están presentes en nuestra institución en su condición de académicos de número o académicos correspondientes. Me refiero ya no solo al doctor Carlos Tejerina, sino también me refiero a quienes estuvieron entre nosotros, el doctor Vicente Miravet y el que está todavía, el doctor Juan José Chamorro. El doctor Vicente Miravet fue el primer gran maestro de esta entonces naciente disciplina. Quienes tuvimos el privilegio de compartir amistad y trabajo lo recordamos como una gran persona y un gran cirujano en el Hospital Universitario La Fe. Pero también quiero en estos momentos rendir homenaje, entrañable recuerdo a otro colega y compañero de carrera, ya desaparecido, el doctor Ramón González Fontana, maestro en la especialidad y cuya formación se inició, la suya propia, en el Hospital Provincial de Valencia, junto con también el recientemente fallecido y miembro de esta institución, el profesor Cano Iborra. Ellos intuyeron en los años 70 la necesidad de ampliar el concepto de cirugía general por la necesidad de distintas disciplinas y especialidades, una de las cuales en el transcurso de unos años sería esta que hoy vemos, la cirugía plástica, a la que se uniría el término de reparadora y de medicina estética, cirugía estética. La doctora Isabel Moreno fue discípula directa, como hemos oído, del doctor González Fontana, participando con él en numerosas publicaciones y proveyendo la base científica y el material de lo que fue su tesis doctoral. El doctor Carlos Tejerina definía en su discurso de entrada en la Real Academia de Medicina de nuestra comunidad a la cirugía plástica como una especialidad médico-quirúrgica, leo su frase, que se dedica a la reparación de los defectos funcionales, a la corrección de deformidades y a la modificación de los tejidos para un objetivo determinado. Y añadiría, el tratarse de una especialidad de áreas de influencia tan amplias conlleva dos características esenciales. Por un lado, el elevado grado de sinergias o áreas de mayor interacción con otras especialidades y, por otro lado, el desarrollo en colaboración con otras especialistas también de una serie de actividades de líneas de procesos y unidades clínicas de superespecialización y de investigación. Hoy hemos visto que esto es una realidad. En este contexto, también en España, la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética ha dictado normas y cubre todos los aspectos técnicos y científicos, como hemos oído también esta mañana, con objeto de contribuir al mayor progreso científico y mejor conocimiento práctico de esta nueva especialidad, relativamente nueva, reciente especialidad médico-quirúrgica. El discurso de la nueva académica, bajo el título Cirugía Plástica, Presente y Futuro, nos ha conducido a una generosa visión histórica en sus orígenes, en la medicina hindú y egipcia, pasando por Hipócrates, Galena y la Escuela de Bizancio, a la medicina europea del medievo para alcanzar los albores de la cirugía plástica moderna, ante la necesidad de ofrecer una cirugía reparadora como consecuencia de lo que fueron los graves traumas producidos en soldados y civiles durante las dos guerras mundiales del pasado siglo XX. También ha abordado el concepto de belleza y imagen para argumentar la cirugía estética y definir lo que es la belleza y la fealdad, los cánones de lo considerable como bello, hasta alcanzar la situación presente, razonable como la era del consumo y de la publicidad, condicionando en buena medida la estética y la belleza. En la actualidad, comentamos, vemos la belleza por todas partes, en la televisión, en las vallas publicitarias, en las revistas. La belleza física no es más que otro aspecto de nuestra imagen personal y tiene tanta importancia en nuestras vidas como otros aspectos de la misma. La belleza da seguridad y nos hace estar a gusto con nosotros mismos. También la cirugía estética como procedimiento correctivo mejora aspectos de la apariencia física de una persona, aumentando su autoestima. En un mundo donde la imagen personal es crucial, ya no se puede considerar frívola la preocupación por la belleza. Todos quieren proyectar una imagen atractiva y cuidada de uno mismo. Y creo que eso es un hecho real que nos afecta a todos.
Finalmente, unas consideraciones con base científica sobre su experiencia personal que le ha servido para abordar el empleo de células pluripotentes procedentes del tejido graso común y que corresponden a las células mesenquimales pluripotenciales, las llamadas células STEM o células madre de reserva, obtenido mediante la extracción autóloga de la gasa neutra, la amarilla, para lograr, con un riesgo mínimo, unos resultados, como hemos visto, excelentes. Termino, pues, estas consideraciones y comentarios a su valiosa aportación científica, que ha sido ofrecida con claridad y con conocimiento, lo cual confirma su alta valía profesional y docente, tanto en la especialidad de cirugía como en su condición también, y no olvidemos, de profesora universitaria en el Departamento de Anatomía de esta universidad. Por lo tanto, bienvenida a la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Enhorabuena por su conferencia y se levanta la sesión. Buenos días.